La cardiopatía isquémica es la causa número uno de muerte en México. Está compuesta principalmente por dos eh, cuadros clínicos: la angina de pecho, o anteriormente llamada angor pectoris, y el infarto agudo del miocardio. Esta enfermedad es lamentablemente bastante común y es consecuencia de diversos factores de riesgo que en muchas ocasiones pueden ser manejados para disminuir el riesgo de tener cardiopatía isquémica. Vamos a clasificar a los factores de riesgo para cardiopatía isquémica en dos: aquellos que son modificables y aquellos que son no modificables. Los factores no modificables son, por ejemplo, el género. Los hombres tenemos un riesgo mucho más elevado que las mujeres de tener un infarto agudo del miocardio. Segundo, la edad. Los hombres mayores de 55 años o las mujeres mayores de 65 años también tienen un aumento de riesgo. La genética. Cuando un familiar en primer grado, llámese padre, madre o hermanos, ha tenido un infarto en etapas tempranas, por ejemplo, un familiar varón por debajo de los 55 años o un familiar mujer por debajo de los 65 años de edad, entonces yo también tengo un riesgo muy elevado de tener una enfermedad cardiovascular en etapas tempranas. Estos son los que se conocen como no modificables. Tenemos además los factores de riesgo modificables. De estos, la diabetes mellitus es por mucho el principal factor de riesgo, ya que si nosotros controlamos bien a nuestro paciente diabético, disminuimos la probabilidad de tener un evento cardiovascular de una manera muy importante. La hipertensión arterial, igual el buen control de las cifras de presión arterial nos ayudan a disminuir el riesgo. La hipercolesterolemia, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y algunos otros factores tal vez menos importantes, como la elevación del ácido úrico y la hiperhomocisteinemia. Cuando nosotros tenemos factores de riesgo como estos y vamos sumando factores de riesgo, la probabilidad de tener un evento cardiovascular es mucho mayor. ¿Por qué se da la angina y el infarto agudo del miocardio? Bueno, la aterosclerosis, que es el hecho de que se va formando un tapón de grasa en las arterias causado por los factores de riesgo que ya comentamos anteriormente, es la principal causa de angina de pecho y de infarto. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, cuando una placa ateromatosa va creciendo y disminuye la luz con la cual circula la sangre hacia el músculo del corazón, en algunas circunstancias, cuando este músculo necesita más oxígeno, como puede ser cuando hace algún ejercicio, cuando tiene un estrés fisiológico, entonces el vaso sanguíneo que tiene disminuida su luz no tiene la capacidad suficiente de brindarle este extra de oxígeno y de nutrientes, y entonces el corazón sufre. Pero en el momento en el cual regresa a su estado basal, esta lesión reversible puede eliminarse y el paciente deja de tener síntomas. Sin embargo, cuando se genera una obstrucción total de la luz del vaso sanguíneo, ya sea porque la placa creció hasta tapar por completo el vaso, o más frecuentemente porque esta placa se rompió y se formó un trombo, un coágulo ahí adentro del vaso sanguíneo, entonces el flujo de sangre hacia el músculo del corazón se ve completamente obstruido, y entonces este músculo sufre y se muere. Se produce lo que se llama necrosis, y esto es un infarto al corazón. Hay que diferenciar el infarto del paro cardíaco o de la parada cardíaca, porque es frecuente que se mezclen los conceptos. El infarto, ya acordamos, es esta situación clínica que se produce por aterosclerosis y que se caracteriza por ciertos síntomas que en un momento comentaremos. La parada cardíaca es cuando el corazón se detiene, deja de latir, y esta es más frecuentemente producida por alteraciones eléctricas del propio sistema de conducción del corazón, que se producen algunas arritmias,
Incluso por un choque eléctrico también se puede producir una parada cardíaca, un golpe de una intensidad importante sobre el tórax, algunas alteraciones en las sales o electrolitos como puede ser el potasio o el calcio, o incluso un infarto también puede producir una parada cardíaca. Es esta la parada cardíaca la cual tiene que ser tratada inmediatamente con medidas de reanimación, que es el famoso masaje cardíaco y la respiración artificial que hemos visto en diversos videos que circulan en la red. Por otro lado, el infarto, esta circunstancia se presenta con dolor en el pecho. Este dolor, en el caso de la angina, usualmente dura menos de 30 minutos. En el caso del infarto, usualmente dura más de 30 minutos, no horas ni días. Los dolores del corazón difícilmente van a durar horas y días, porque es bien frecuente que algunos pacientes se angustien cuando les duele el pecho y tienen una semana con dolor de pecho y piensan que es un problema cardiovascular. No, puede durar un poco más de media hora, pero no más allá de algunas horas. Este dolor va a ser mal localizado. Es decir, el paciente no puede señalar dónde le duele, sino más bien es un dolor difuso que ocupa una gran parte del pecho o todo el pecho. Se va a irradiar, o sea, a recorrer tradicionalmente hacia el hombro y brazo izquierdo, sobre todo la cara interna del brazo izquierdo, puede irradiarse hacia la garganta o la mandíbula o en algunas ocasiones hacia el estómago. Se acompañará también de sudoración, dificultad para respirar, sensación de angustia o de muerte y náuseas o deseos de evacuar. En algunos pacientes, como pueden ser los pacientes ancianos o los pacientes con diabetes de larga evolución, puede ser que el dolor no se presente y en algunas ocasiones solamente se presenta el infarto como lo que conocemos como equivalentes anginosos, es decir, la sudoración, la falta de aire, la náusea, pero que no haya dolor. Y entonces hay que tener una sospecha clínica importante porque estos pacientes se nos pueden escapar, ya que al no tener dolor torácico se puede pensar que el paciente no tenga un infarto. La angina y el infarto requieren de tratamiento inmediato. De los principales factores que hay que vigilar es el adecuado tratamiento de los factores modificables. Hay que tener bien controlada la diabetes, la presión arterial, el colesterol, bajar de peso, dejar de fumar, etc. Pero además requiere atención hospitalaria urgente, ya que en el caso del infarto solamente tenemos 6 horas, máximo 12 horas, para poder disolver ese coágulo y restituir la circulación hacia el corazón y entonces que este corazón continúe funcionando lo mejor posible. Si nosotros nos excedemos de este tiempo para acudir a una atención médica, el riesgo de que se extienda el infarto, que se haga más grande o que incluso el músculo del corazón se pueda romper por no restituirle la sangre es muy alto y aumenta el riesgo de tener pérdida de la vida. Mientras más temprano acudamos a un servicio de urgencias cuando tenemos dolor torácico, es mejor. Existen circunstancias que pueden provocar dolor en el pecho y que no son infarto. Problemas musculares, inflamación de los huesos, reflujo del esófago, gastritis, alteraciones pulmonares o pleurales y muchas otras. Sin embargo, es más recomendable que uno acuda a un servicio de urgencias y que le digan a uno, ¿sabes qué? No tienes un infarto, es un problema muscular, es un problema digestivo, regresa a tu casa, a que uno de manera inadecuada sospeche que es algo que no tiene relevancia, se quede en su casa y nos pueda costar la vida o la calidad de la vida. Espero que esta cápsula les haya servido y espero sus preguntas y comentarios. Que tengan ustedes buena tarde. Hasta luego.